Shalom, shalom, muy buenas noches para todo FM Prosperidad. Estamos nuevamente con Shema Israel, otro lunes, gracias al Eterno, compartiendo palabra de Adonai, compartiendo lo que el Eterno nos está demandando hoy como pueblo del Eterno. Por eso no podemos callarnos, tenemos que compartir esto que Adonai ha puesto sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, y queremos dártelo a vos que estás del otro lado. Así que bienvenido a este espacio, que el Eterno pueda bendecir tu vida, la vida de cada uno de los trabajadores también del espacio. Saludamos a todos los programas que se emiten por esta emisora. Agradecemos también por la vida de Ricky, que está del otro lado en la cabina, mi hermano Fernando, y también saludamos a Todo Tiempo de Restauración, que ya estamos en vivo por la página de Facebook, así que agradecemos al Padre por estar otra vez en el aire, emitiendo, como le decía en el principio, palabra del Eterno, que está demandando hoy a su pueblo. Por eso, si vos sos pueblo del Eterno, si te considerás hijo de Adonai, quédate hasta el final. Si recién te sumás, dejanos tu comentario. Ahora vamos a estar pasando el número telefónico también, pero quédate hasta el final para poder recibir el mensaje completo. Hay de algo que venimos charlando ya 2 lunes atrás. Hoy es el tercer lunes que vamos a charlar de esto, que es muy interesante. Dimos una introducción bastante larga, bastante ardua, ¿no? Con algunos detalles técnicos, mejor dicho, escriturales, porque son de base bíblica. Y luego charlamos un poquito de cómo teníamos que vivir estos tiempos que el Eterno estableció en su Torá, en su escritura. Cuando decimos Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia. Lo que nosotros entendemos que la Biblia es la Biblia, porque toda la Biblia habla directamente de estas cuestiones que pasan en el principio del libro, ¿no? Desde la promesa a Abraham, desde la promesa al pueblo de Israel, desde los mandamientos del pueblo de Israel y las consecuencias de desobedecer ese pacto, de caer de ese pacto, qué es lo que iba a acontecer, y los beneficios de obedecer ese pacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entendemos que ese principio del libro quizás hoy no se tiene tan en cuenta. Quizás hoy se lee de alguna manera lejana, arcaica, no teniéndolo en cuenta como palabra viva, como palabra que hoy está en vigencia sobre nuestros corazones, siendo que el mismo Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo de Nazaret, dijo que él no venía a abolir la Torá, sino a cumplirla. Mateo 5:17, una palabra que hasta en cansancio la decimos porque es necesario que recordemos las mismas palabras de nuestro Maestro. Entonces, reconociendo que esta parte de la Escritura es esencial para nuestros días y para siempre, ¿no? Porque dice que su palabra no pasará, más el cielo y la tierra sí, pero su palabra no pasará. Entendiendo esto, dando por entendido esto, es necesario volver a estudiar, escudriñar esos primeros 5 libros. Y dentro de esos 5 libros encontramos algo muy valioso, algo muy precioso, que te lo estamos compartiendo desde hace ya 2 lunes. Y son las citas divinas, las festividades del Eterno, los tiempos designados de Adonai. Citas que el Padre estableció para que su pueblo pueda vivir, para que pueda ser ministrado. Si te perdiste alguno de los programas anteriores, que puedas buscarlo también en el canal de YouTube de acá de la radio, FM Prosperidad. Podés buscar los programas anteriores y ahí te vas a encontrar con las enseñanzas que ya dimos, que entendemos que quizás el oyente que nos viene siguiendo el programa de Shema Israel ya entiende algunas cositas. Por eso hoy vamos a seguir profundizando un poquito más, porque uno de los días establecidos por él en su Torá, según Levíticos 23, según Números 10, Deuteronomio también aparece, y varias citas bíblicas que ya les hemos dicho, hoy vamos a charlar algunas más también, ¿por qué no?
nos establece el Eterno tiempos designados, citas divinas, como ya les dije, y esos tiempos designados tienen que ver muy, muy claros, tienen que ver con acontecimientos trascendentales que vivió el pueblo del Eterno. Hechos que no podemos pasar de largo, que si no lo tenemos que estudiar y entender, porque nuestro Mesías cumplió en esos tiempos designados cosas trascendentales para nuestras vidas. Sí, como la muerte y resurrección. Él murió en un día de Pesaj, ¿no? Pascua, mejor conocido de este lado, Pesaj en hebreo. Él fue sepultado también en otro tiempo de estos, ¿no? Que es el comienzo de la fiesta de panes y levadura. Estamos hablando Levítico 23, andá a buscarlo, tenerlo ahí a mano. Pero resucitó también en la fiesta de las primicias, en el tercer tiempo divino, en la tercera fiesta del calendario del Eterno. Son 7 anuales. Y en la cuarta, la que conocemos como Pentecostés, quizás una de las más conocidas, junto con Pascua, fue cuando fue derramado el Espíritu del Eterno, ¿no? El Ruach HaKodesh, en hebreo, el Espíritu Santo, como mejor lo conocimos, ¿no? Que es la promesa que ya había sido profetizada desde un principio por el profeta Ezequiel, por el profeta Jeremías, que iba a ser la señal del pacto renovado, quien nuestro amado Yeshua también nos anuncia, ¿no? Antes de irse de los discípulos, les anuncia que iba a venir el Consolador y nos convenía. Bueno, eso ocurrió, Hechos 2, ¿no? Esa historia ocurrió también en un tiempo designado, en la fiesta del Eterno. Fíjense qué interesante que en las primeras 4 festividades, nuestro Todopoderoso hizo cosas trascendentales, que no podemos dejar de mirar, cosas que al creyente nos marcó, no solamente a nosotros, sino a la humanidad entera. Pero cuando hablamos de 7 festividades anuales, estamos hablando de que nos faltan 3 festividades, 3 fiestas que ocurren, según el calendario del Eterno, a partir del 7º mes. Ese 7º mes comienzan estas festividades que estamos esperando, las cuales tenemos ya prometido por el mismo Yeshua que Él las va a cumplir. Que Él va a cumplir las festividades, ¿cuándo? En su segunda venida o en su vuelta, ¿no? Como mejor conocemos. Estamos todos esperando al Mesías. Bueno, si leemos las Escrituras, estudiamos detenidamente, nos damos cuenta que las 3 festividades que restan, ¿no? También en la actualidad, como Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, mejor dicho, la fiesta de las trompetas, el Día del Perdón y la fiesta de las cabañas, según Levítico 23, si no lo conoces, andá a leerlo, por favor. Esas festividades todavía nuestro amado Yeshua las tiene que cumplir en su venida. Por eso hoy vamos a seguir analizando, vamos a seguir charlando, te doy un panorama para que no te quedes colgado, sino que puedas junto con nosotros escucharnos hasta el final, desde el principio hasta el final, para poder entender un poquito más. ¿Por qué es importante? Porque estamos, según el calendario del Eterno, en el último día del mes sexto, ¿sí? Del mes sexto, según el calendario del Eterno, que nada tiene que ver con el calendario gregoriano, el cual hoy nosotros nos estamos rigiendo según lo laboral, según la educación, etcétera, etcétera. Por eso no me quiero extender mucho más, sin antes saludar a mi hermano que tengo acá a mi lado. Bendiciones, Fernando. Amén. Shalom para todos, Dios los bendiga. Nuevamente, gracias por estar del otro lado de los micrófonos. Como decía mi hermano, hoy sería el último día que vamos a compartir sobre Yom Teruah, porque ya, como decía el hermano, ya mañana tenemos la festividad, tenemos la fiesta con el Eterno, tenemos el sonido de trompeta, ese sonido también de la advertencia, ¿no? Ese sonido que nos hace alertar que pronto está la venida del Eterno. ¿Y tenemos que conocerla? Sí, tenemos que conocerlo, porque la misma Escritura, el mismo Bishadajá, nos habla que el Señor vendrá como ladrón. En una Escritura dicen como ladrón por la noche, ¿no? Pero en otra escritura dice como ladrón. Y eso es para los que no están despiertos, por así decirlo, aquellos que no están atentos. El Señor vendrá como ladrón, como
sorpresivamente para aquellos que no entienden que el Señor habló aún, cuando Él estuvo, lo habló, lo comentamos, creo que fue la primera semana que trajimos este tema acá a la mesa, sobre cuando le preguntaban de las señales del Hijo del Hombre, de cuándo andará el fin, y pegado a eso, la parábola de las 10 vírgenes, porque está todo unido, no está separado. Si hablas de las 10 vírgenes, tenés que hablar de las señales del hombre y los tiempos del fin, porque Jesús hace como una introducción y trae a la mesa el tema de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 prudentes. Así que hoy, como decía el hermano, vamos a estar compartiéndote el último día de Yom Teruah y te queremos invitar para que puedas participar con nosotros desde la página de Facebook, ahí Ministerio Raíces, nos puedes buscar y puedes observar de qué se trata la fiesta, de qué se trata. Te invitamos que tengas esa curiosidad para saber de qué se trata, porque no es una fiesta judía. Acordate que el Padre les da al pueblo de Israel, les da la ley antes de entrar a la tierra prometida. Y se la da antes también de una manera profética, porque ellos tenían que saber cómo comportarse, qué lo tenían que hacer para cuando estuvieran en la tierra que iban a tomar. Y así también con nosotros. Nosotros tenemos que aprender para saber, cuando entremos con el Eterno, en la última promesa de Él, de estar con Él, para que sepamos de qué estamos hablando. Así que, por eso, comunicate con nosotros, con el Ministerio de Raíces, al 291-501-1258, ese es el teléfono del Ministerio, uno lo tenemos en el Ministerio. Si querés comunicarte con nosotros ahora en la radio, acá al 291-649-107.3 o 442-2240. Te invito, que aparte de escucharnos, y te agradecemos eternamente por escucharnos, te invitamos también a que si quieres preguntarnos o comentarnos qué pensás, porque entendemos que hay muchos hermanos y hermanas que no entienden la fiesta de Yom Teruah, porque tal vez no la han explicado, no la han mostrado, porque no la han celebrado, pero bueno, así que te invitamos, si querés preguntarnos, ahora estamos en vivo, preguntarnos y seguramente cualquiera de nosotros vamos a estar por lo menos intentando de responder esas preguntas y siempre a la luz de la Escritura. Así es. Y esto que aclarás es trascendental también recalcarlo, ¿no? Que no son festividades judías, no les pertenecen a ningún pueblo, sino que en Levíticos capítulo 23, verso 2 dice así: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, del Eterno, de Jehová, dice la Reina Valera, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas 2 puntos, y ahí empieza con el Shabbat, lo que conocemos como el séptimo día, el día de reposo, y luego empieza con las festividades anuales. Si nunca lo leíste, o quizás lo leíste, pero bajo otra perspectiva, empezá a tenerlo ahí a mano, porque hoy vamos a estar charlando un poquito de estas festividades, y acá, como aclaraba mi hermano, son festividades del Eterno, tiempos de Adonai, no le pertenecen a un pueblo. Sí, Adonai la instrucción se la daba al pueblo de Israel, y nosotros comprendemos que, siendo, según Efesios 2, el apóstol Pablo nos aclara bien, ¿no? Que antes estábamos lejanos, sin promesa, sin pactos, y ahora en Yeshua, en nuestro Jesús de Nazaret, somos parte del pueblo santo. Como Romanos 11 también nos aclara, somos injertados en el olivo santo, en el olivo natural, siendo que éramos un olivo silvestre. Ahora empezamos a pertenecer y a poder recibir la savia que viene de parte del Todopoderoso a nuestra vida. Por eso es necesario también recalcar esto. Son festividades de Adonai, festividades del Eterno, y si nosotros creemos en el Dios de Israel, es necesario que nosotros vivamos esta fiesta. ¿Por qué? Porque nos van a dar un beneficio que ningún otro día nos va a dar. No estamos hablando de Navidad, una festividad pagana que inició pocos años atrás, ¿no? Estamos hablando de algunos cientos de años. Estamos hablando de festividades
milenarias, que el pueblo de Adonai celebraba, tiempos donde el Eterno hizo cosas extraordinarias, ¿no? Como la salida del pueblo de Egipto, como la muerte y resurrección de nuestro amado Yeshua. Fíjense, no fue un hecho aislado el tiempo de Pentecostés, no fue una festividad que inventaron los griegos, los discípulos de Yeshua, no. Eran festividades que sus ancestros estaban celebrando. De la misma manera, encontramos al mismo Yeshua subiendo en fiestas de Sukkot, o la fiesta de las cabañas, que la tenemos de acá 15 días, que es una fiesta que dura 7 días, /8, lo tenés en Levítico 23, en los últimos versos también, podés estudiarlo. Estamos hablando que el mismo Yeshua, él nace en una festividad del Eterno, en un tiempo designado. Quizás lo has oído y no le has prestado atención, pero, hermano, hoy dentro del pueblo cristiano y de diferentes denominaciones, dentro de las iglesias se celebra la Navidad diciendo que el niño Jesús nació en un 25 de diciembre cuando no tiene ningún sustento bíblico. Es totalmente mentira, una mentira heredada que hemos recibido del catolicismo. Por eso, desde acá de Shema Israel, insistimos que tenemos que salir de esa parte heredada que viene del catolicismo, porque el protestantismo, la mayoría de las denominaciones cristianas que hoy somos parte, ¿no? Salen de ahí, salen del catolicismo. O sea, salen, quiero decir que son una ramificación, pero la misma escritura nos aclara que nosotros tenemos que ser un pueblo apartado, un pueblo kadosh, un pueblo santo, como dice la escritura, y eso quiere decir de que tenemos instrucciones específicas para poder vivir y que no nos tenemos que contaminar con lo pagano, así como la festividad de Navidad, así como el 1 de enero, ¿no? 31 de diciembre, algo establecido por los romanos porque adoran al Dios de doble cara, ¿no? Que miraba hacia el año pasado y al futuro. Eso lo podés buscar vos, lo podés estudiar vos y darte cuenta de dónde salen todas estas fechas que nos quieren inculcar, San Valentín, Halloween y muchas cosas que nuestros niños hoy están siendo parte porque el mundo se encarga de hacerles vivir estas festividades. Y mientras nosotros, hijos del Eterno, no nos estamos encargando primeramente de averiguar, primeramente de escudriñar la Escritura para entender que estas festividades son del Eterno. Y por lo tanto, nosotros como hijos de Él tendríamos que vivirlas y celebrarlas porque son santas convocaciones, festividades establecidas por Él para que su pueblo pueda gozarse en estas festividades, no en todas, porque también hay una festividad solemne, la cual nosotros conocemos como el Día del Perdón o Yom Kippur, que estamos alrededor de 11 días para también vivirla, ser ministrados por el Espíritu. Fíjense que hemos perdido el rumbo en esto como pueblo del Eterno. No tenemos la experiencia de vivir un día de Pesaj o de Pascua como Yeshua lo estableció, como la Escritura lo estableció, sino que quizás la recordamos de pequeño porque el catolicismo también estableció un jueves, viernes, sábado y domingo santo, algo que no tiene nada que ver con la Escritura. Entonces tenemos que volver a escudriñar la misma Escritura. Ahora con la guía del Espíritu. La guía del Espíritu Santo, la cual es la señal, las arras, dice la Escritura, el apóstol Pablo, ¿no? De la garantía de nuestra salvación. Si nosotros vivimos en el Espíritu, es necesario que podamos escudriñar todas estas cuestiones, así como te traemos hoy las festividades del Eterno, tiempos establecidos por Adonai, según Levítico 23, pero en varias citas, ahí las tenés todas juntas, las podés leer, las podés estudiar, y como decía mi hermano, preguntanos, que no pase nada, porque nosotros las conocimos alrededor de 5 o 6 años atrás, antes no las conocíamos, y cuando escuchamos de esto, nos picó algo, hicimos este ejercicio del título de este programa, ¿no? Shema, que es oír atentamente. Una vez que oímos atentamente, hicimos algo al respecto. Vos también hacé esto por el Eterno, si le querés agradar a Él. Escuchá la palabra de Adonai. Estamos hablando de Yom Teruah, de las festividades, la festividad de las trompetas. El Levíticos 23, a partir de allí lo tenés. En el 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa
convocación, ningún trabajo haréis, ¿no? Nos está hablando de que este día es solemne, es una santa convocación. Y dice que al son de las trompetas tendremos una conmemoración. Y cuando hablamos de conmemoración estamos hablando de algo que aconteció en el pasado o de ese sonido en especial que va a emitir la trompeta, que nosotros entendemos hoy, escudriñando en el hebreo, que es el sonido de Teruah, que es un sonido que lo podemos simular con una trompeta o con un shofar, ¿no? Cuando hablamos de shofar estamos hablando de un cuerno de un carnero, que es el instrumento antiguo, la cual Josué derribó las murallas, el pueblo de Israel, ¿no? A cargo de Josué derribó las murallas. También en el monte Sinaí fue emitido un sonido, la misma voz del Eterno sonó como un shofar, y a través del estruendo y relámpagos y demás, el pueblo de Israel escuchó la voz Shema, la voz de Adonai. Por eso este sonido tiene algo muy particular. Y acá mi hermano hace unos minutos decía, es un sonido de advertencia, es un sonido de alerta, es un sonido para que se despierten aquellos que están dormidos espiritualmente. Y cuando hablamos de dormido, y cuando hablamos de tiempo, y cuando hablamos de despertar o de estar atentos, o de ser prudentes, es necesario poder hablar de la parábola de las 10 vírgenes, que ya mi hermano la citó. Y la vamos a tocar un poquito más en profundidad. Abrimos Mateo 25 en especial, ¿no? Capítulo 25 de Mateo, para poder leer la parábola de las 10 vírgenes y entender un poquito más. Porque estuvimos hablando, ¿no? En los anteriores programas, que no podía ser coincidencia que el Eterno estableció una festividad, una conmemoración al son de las trompetas, y las trompetas estén directamente ligadas en todas las demás profecías, en todas las demás palabras, con el mismo Yeshua, Mateo 24, ligada con el fin, con la venida de nuestro amado Yeshua. El mismo apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, también nos habla de la resurrección de los muertos, en la última trompeta, el mismo Apocalipsis. No puede ser coincidencia. Es que no la hay. No hay una coincidencia. Sino que está directamente ligado este sonido que se emite con una trompeta o se simula con una trompeta con el final de los tiempos. Por eso nuestro amado Yeshua nos hablaba de esto muy particularmente. Como decía nuestro hermano, se tiene que leer de corrido, viene hablando de las señales del fin, a partir del capítulo 24, y en el capítulo 25, sin corte, olvídate de los cortes, olvídate de los títulos, nos habla de esta parábola, que le voy a pedir a mi hermano si la podemos empezar a leer, para empezar a disgustarla un poquito más, porque estamos hablando de Yom Teruah, la festividad de las trompetas, que nos habla del fin. ¿Y cómo tenemos que estar? ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón? ¿A qué se refiere con que nosotros tenemos que celebrar una festividad que nos está anunciando algo por venir? Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, y acá Yeshua nos va a responder a través de esta parábola. Amén. Mateo, en el libro de Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las sensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quién soy yo cuando venía el novio? ¿Quién soy yo? Dice la palabra, un clamor. Y cuando hablamos de Teruah, no solamente estamos hablando de un sonido de advertencia, un sonido de alerta, sino un sonido de clamor. El mismo sonido que ocurrió
cuando estábamos citando a Josué cuando se cayeron las murallas de Jericó. Ese clamor es el sonido de Terúa. Es el mismo que el mismo Yeshua nos está hablando de que la parábola de las 10 vírgenes se oyó cuando venía el novio. Y qué particular esto, qué interesante, porque la tradición de la boda hebrea, estamos hablando de tradición de boda hebrea, nada que ver o tiene algunas similitudes con las bodas que hoy conocemos tradicionales, ¿no? La cual el novio está esperando a la novia que viene de atrás. Estamos hablando de la boda hebrea. Cuando estudiamos la tradición de la boda hebrea, es muy interesante porque nos está hablando, nos va a ayudar a entender un poquito más esta parábola. ¿Y qué sucedía? Sucedía que cuando el novio y la novia llegaban a comprometerse, el novio se retiraba a preparar morada, así como nuestro mismo Yeshua nos anuncia que él se va a preparar morada para sus discípulos, le dice, pero sabemos que es para todos nosotros, se iba a preparar morada, y que el Padre, cuando vea que esta morada esté ya establecida o madura, por así decirlo, iba a darle lo que al novio, o sea, a su hijo, para ir a buscar a su novia. Fíjese qué interesante, que el mismo Yeshua nos dice que ni él sabe la hora, ¿no? O sea, que no le es dado al hijo transmitir. A Yeshua, estamos hablando de la imagen visible del Dios invisible, estamos hablando de él, no puede transmitirlo porque le es dado al Padre dar esa última orden, ¿no? ¿Y qué sucedía cuando ese novio llegaba? Estamos hablando según la tradición hebrea de la boda. Cuando venía a buscar al novio, el novio, cuando venía a buscar a la novia, dice que venía con una multitud, y todos danzando y todos cantando y tocando el shofar, la trompeta, haciendo sonidos porque se avecinaba el novio. Sonaba el clamor, lo mismo que nos está diciendo Yeshua. Y tenía que salir la novia a su encuentro para poder seguir lo que sería la tradición hebrea de la boda. Pero me quiero detener ahí y quiero analizar de esa perspectiva, porque acá tenemos a dos grupos, ¿no? Quizás las prudentes y las insensatas. Yo tengo la versión acá, que nos puede acompañar un poquito más. Nos dice en el versículo 3 que las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron consigo aceite extra, nos dice. Ahí nos dice aceite. Qué interesante esto. Porque cuando hablamos de lámpara, cuando hablamos de iluminación, de luz, estamos hablando que la palabra es lámpara a nuestros pies. Estamos saboreándole un poquito ahora. Fernando también me va a ayudar, me va a dar esa perspectiva que le da el Eterno para poder entenderla un poquito más. Estamos hablando de que mañana, al caer el sol, estamos celebrando Yom Teruah, la festividad de las trompetas, la cual nos anuncia el final de los tiempos, que es un ensayo, que es una práctica, que cuando nosotros lo estamos desarrollando, estamos siendo prudentes. Acá, en la parábola, según Mateo 25, tenemos a 5 prudentes que estaban haciendo lo que tenían que hacer para cuando llegue el novio, y las 5 insensatas que no habían agarrado aceite de extra, ¿no? Para seguir alumbrando, para que esa luz nunca se apague, sino que siga alumbrando hasta el momento adecuado. ¿Y qué dice? El novio se tardó, dice la parábola, ¿no? De alguna manera tardó más de lo que ellos pensaban, por así decirlo. ¿Y qué pasó? Se distrajeron, no agarraron el aceite que necesitaban para todo ese largo trecho que tenían por delante, porque no lo sabían, pero las prudentes tampoco lo sabían. Tampoco entendían cuándo iba a ser que el novio venía, pero sí fueron prudentes, hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando hablamos de aceite, no solamente estamos hablando de que es la representación del espíritu de Adonai, sino que estamos hablando de que el aceite es extraído del olivar, de las aceitunas. ¿Y cómo se extrae? A través de la presión, ¿no? A través de una manera brusca de sacar ese aceite, ¿no? Y cuando hablamos de presión, y cuando hablamos de oliva primeramente, o de olivares, o de aceituna, estamos hablando que el mismo pueblo de Israel es representado reiteradas veces como el olivar, como la oliva, así como Romanos 11, también Isaías
nos habla de que el pueblo de Israel es como un olivar representado, un olivar. Entonces tenemos también como los olivares como representación de su pueblo. ¿Y quién es la novia? Su pueblo. No hay otra novia, no hay una denominación, no hay una iglesia. No, es su pueblo escogido. Entonces, acá tenemos las prudentes con ese aceite. ¿Qué será el aceite? Nos preguntábamos con Fernando estos días, que nos estaba ministrando de una manera especial la palabra, porque estamos cercanos a Yom Teruah, y hablábamos de que si se obtiene a través de la presión de las aceitunas, de apretar, ¿no?, bien fuerte y de destrozarla, de hacerla de alguna manera media puré, ¿no?, de aceituna, nos damos cuenta de que el mismo pueblo de Israel, para hacer lo que el Eterno pretende que sea, tiene que pasar por cosas semejantes a lo que pasa en la aceituna. ¿A qué? A vivir una presión constante, a vivir una tribulación, a vivir tiempos de dejar esa vida, de morir, para luego vivir, para luego dar fruto. ¿Para qué nace la aceituna? Bueno, el mejor de los provechos lo sacamos con el aceite. Por eso, qué interesante, en este tiempo era para iluminar, ¿no? Pero acá encontramos el aceite como el vivir la palabra, el practicarla, ¿no? Dijimos que los dos grupos tenían la lámpara, que dijimos que era la palabra. ¿Por qué? Porque la misma palabra no dice lámpara a mis pies es tu palabra, lo dice los salmos, ¿no? Y otras citas bíblicas. Entonces podemos decir que los dos grupos tenían palabra, pero los dos grupos vivían la palabra conforme a como nos demanda el Eterno, o quizás no la vivían muy a pleno, o no le prestaban mucha atención, quizás como muchos han recibido la enseñanza de Yom Teruah, que estamos cercanos, y no le han prestado atención. ¿Será que no les alcanzó ese aceite porque no tenían ese aceite extra? Porque se quisieron quedar en la comodidad de la Navidad, el Año Nuevo, de Halloween, de la Pascua Católica, San Valentín, etcétera, etcétera. Se quisieron quedar en eso y no quisieron averiguar. Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se refiere? Fernando, contame un poco qué es lo primero que se te viene a la mente para seguir desarrollando e interactuando también con los oyentes, dejando tu comentario y decinos qué pensás. Amén, amén. Mientras venías hablando, se me venía a la mente Apocalipsis, cuando el Señor le dice: sal de ahí, pueblo mío, antes de la caída de Babilonia, sal de ahí. Y porque en la época de Juan, Babilonia ya no existía, Babilonia ya había caído. Recordemos que el pueblo del Eterno había caído en manos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, después tuvo el hijo, y el hijo pereció, vinieron los persas, ¿no? Pero no estaba Babilonia. Pero ¿a qué se refería con sal de Babilonia, pueblo mío? Babilonia o Babel significa confusión. Entonces, la palabra que hoy estamos intentando de traer de las 10 vírgenes, ¿no? También habla de confusión, porque vos fijate, si vos tenés que intentar de leer siempre cuidadosamente y entendiendo cada palabra que el Padre usa, porque la Escritura misma dice que las vírgenes, la mujer virgen, se dedica a Dios, se dedica al Padre. Pero en cambio la casada se dedica al marido, ¿no? Entonces, por eso la virgen es esa persona, no sé la palabra. El símbolo, ¿no? Por eso usa ese símbolo. Claro, que está entregada plenamente a las cosas del Eterno. Y presenta la Escritura hablando de 10 vírgenes. Y que todas vienen con lámparas, como decía el hermano, todos vienen con la luz, pero solamente algunas tomaron aceite para esa lámpara. Ahora, las que tomaron aceite de la lámpara, tampoco sabían cuándo venía el Señor. Tampoco sabían. O sea que el aceite le puede haber durado o no. O no, porque no lo sabemos. Claramente el Señor está hablando de las bodas del Cordero. Eso lo puedes encontrar en Apocalipsis. Claramente está hablando de las bodas del Cordero.
Pero fíjate que justo cuando alguien dice, ahí viene el esposo, esos imprudentes se fueron a buscar aceite. Entonces, intentamos de traer un poco también de claridad para todos, para nosotros también, ¿no? Sí. De por qué se fueron justo cuando vino, o sea, por qué no esperaron, porque cuando el padre, cuando Jesús cierra la puerta, ya no hay más esposa, porque el Señor cierra la puerta, porque justamente las bodas del Cordero, las bodas de él con la esposa, ya no hay más. Ahora, algo íntimo. Claro, ahora, ¿qué pasa si se hubieran quedado? Porque Jesús no le dice, porque le faltó aceite, vas a sacar afuera. No, directamente le dice, no las conozco. Y también mucho habla de que, como decía el hermano recién, el tema del aceite, la permanencia, el estar presente, el dejar de alguna manera que el Eterno nos presione, nos vaya presionando para sacar lo mejor de nosotros. Acordate de Yeshua. Yeshua estuvo en Getsemaní, que es un lugar de prensa, de oliva. Y Yeshua mismo fue prensado. Porque sobre él venía todo, todas las cargas, el pecado, la rebelión, nuestra paz, todo venía sobre él. Entonces, él estaba haciendo, su carne estaba siendo prensada. Por eso él dice, Padre, si fuera posible, que esta copa pase de mí. Esa es, digamos, por así decirlo, la parte carnal de nuestro Señor. Es la carne la que, pero dijo, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Porque él entendía, no es un tema para hablar, ¿no? Pero él entendía que esa copa, que algún día seguramente la vamos a traer, representaba la voluntad del Padre. Entonces entendía que la tenía que beber. Entonces, hablando de la 10 vírgenes, entonces, ¿por qué se fueron las 10 vírgenes? ¿Por qué no se quedaron justo? Porque por tema de aceite, como ya decíamos, no sabían cuánto aceite le no sabían cuándo había el marido. Entonces el aceite le puede haber llegado o no, pero les alcanzó. Por eso es la palabra que cuando venía el marido, cuando escucharon que venía el marido, le echaron más aceite en la lámpara y lo recibieron. Entonces, Pablo nos habla también de que nos habla como de una palabra de una carrera, que el premio es llegar a la meta. Entonces, vos podés estar 40, 50 años de evangelio, pero si justo en el momento que el Eterno viene, vos te vas, o te apartás, o lo que fuera, esos 50 años no te van a ser útiles para salvarte. No te van a ser útiles. Este fin de semana estuvimos compartiendo y decíamos en la congregación que los mandamientos no están separados de Yeshua. No puedes creer en los mandamientos y en Yeshua no. Como no puedes creer en Yeshua y no en los mandamientos. Es todo junto, porque Él es la palabra. Él es la Torah viviente. Por eso dice, el libro de Juan dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Pero entonces, tenemos que entender que esta palabra, las 10 vírgenes, nos habla de muchas cosas de nuestras vidas y que también tenemos que aceptar de ser prensados, de ser sacado lo mejor de nosotros. Y como decía Marciano, hermano, que todo viene de la mano. No puedes separar la parábola de 10 vírgenes de la señal del hombre o los tiempos finales. Porque si vos lees, Jesús empieza a hablar de que si esos días, la tribulación, no se acortaran, ni siquiera se celebrarían los escogidos. Pues dice, pero por amor a ellos, esos días fueron acortados. Pues dice, y después de la tribulación de aquellos días, se ve la señal del hombre. Entonces, tenemos que estar preparados en todo momento. Estar listos en todo momento. Estemos en la tribulación, no estemos en la tribulación, pero en todo momento tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Porque el segundo Pedro hizo que, dice, recién estaba leyendo,
que muchos lo tienen por tardanza. Muchos dicen, no, ya tarda mucho, como decía Jesús, vendrán como los tiempos de Noé. No, dice, no, falta mucho, no. Y cuando menos se dieron cuenta, el Señor vino. Por eso, estas 10 vírgenes creo que da mucho para hablar, mucho, hay algo ahí de parte del Señor guardado que nos tiene que prestar, tenemos que prestar atención. Que por algo Él habla de esas 10 vírgenes. Por algo lo dice. Exacto, y el contexto es este, el final de los tiempos. Y cuando hablamos del final de los tiempos, estamos hablando de Guión Terúa. Y hablaste vos de la preparación, hablaste de estar preparados. Y de eso hablamos en el último programa. Hablamos de que nuestro corazón tenía que estar alistado, más allá de los detalles técnicos, qué hacemos, por qué Guión Terúa, o esto que el otro, sino que nuestro corazón, esta festividad nos demandaba realmente fijarnos, autoexaminarnos, hacer una introspección profunda de cómo estaba nuestro corazón, cómo estamos listos, estamos preparados para recibir a nuestro amado Yeshua, o estamos pateando de vivir la palabra, ¿no? Estamos dejándole al costado, la estamos dejando para otro día, estamos diciendo, bueno, voy a obedecer ese mandamiento, conozco ese mandamiento, pero lo voy a obedecer algún día, o cuando tenga tiempo, o cuando tenga dinero, dice, voy a diezmar cuando tenga dinero. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando tenga trabajo voy a hacer tal y tal cosa para la obra. Eso dice la Escritura, nos demanda el corazón. El Eterno quiere nuestro corazón completo. Por eso estas 5 vírgenes que entraron a la boda del Cordero, estas bodas que recién señalaba mi hermano, en Apocalipsis aparecen las bodas del Cordero, que ¿cuánto duran? 7 días. ¿Y qué festividad tenemos después de Yom Teruah que dura 7 días? La festividad de Sukkot, la festividad de las cabañas, que nos anuncia directamente, no solamente que Yeshua nació en un día de esos, que también lo vamos a analizar ya dentro de 15 días, sino que las bodas del Cordero van a ocurrir en un día como Sukkot, en un día como la fiesta de las cabañas, que el pueblo de Israel está acostumbrado a vivir, a ser ministrado por el Espíritu, así como nosotros lo tenemos que empezar a hacer si nunca lo celebramos. Por eso estas 5 vírgenes prudentes tenían ese aceite extra. Y la misma palabra nos anuncia que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, eso nos va a ayudar a permanecer. Cualquier tribulación, cualquier situación loca en nuestra vida que nos lleve al dolor, a la tristeza, la palabra es la que nos va a sostener. El Eterno, ¿no? A través de su palabra. Pero si nosotros vivimos la Escritura, como nos dice la Biblia, de manera bíblica, no como a nosotros se nos ocurre, o como algún dogma o denominación nos dice, o nos anuncia, o nos enseña, sino como dice la Escritura. Cuando nosotros vivimos esa palabra conforme a su voluntad, nosotros adquirimos algo precioso. Algo, dice que somos probados como el oro, ¿no? En el fuego. Dice que todas nuestras pruebas, todas nuestras obras van a ser probadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos genera el poder permanecer cualquier tipo de tribulación. Por eso estas 5 vírgenes prudentes tenían este aceite extra. Estaban listas, estaban preparadas para vivir cualquier tiempo que se le avecina, fieles al Eterno, porque eso se trata. Porque dice en Mateo 24, el que permaneciere fiel hasta el final, ese será salvo. El que permaneciere, dice alguna otra versión. Por eso, qué interesante, ¿no? Esto Fer, y no sé si querés agregar algo más. Por eso, eso justamente quería agregar, porque hay ese concepto de que hablar de las escrituras, de los mandamientos, estamos hablando de judaizar, ¿no? Siempre se habla ese tema. Pero nos olvidamos, entonces, sacamos el contexto que el Padre le dio las instrucciones de la Torá a todo el pueblo en el Sinaí. Y en ese momento no existía, existía, pero no se lo reconocía como judío, se conocía como el pueblo de Israel. Y la misma Escritura nos habla de que si sos de Cristo, sos descendencia de Abraham. De Abraham, por la fe. ¿No? Por la fe. Entonces, tenemos que entender que el mismo Yeshua, lo leímos este fin de semana en el libro de Juan, dice que el que me ama guardará mis mandamientos y mi Padre le amará. Entonces, si vos decís amar a Yeshua
Entonces él dice, guarda mis mandamientos. Pues dice, el mismo Jesús dice, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Entonces, si Jesús lo dice, ¿cómo podríamos nosotros pensar de que los mandamientos no hay que guardarlos? Si él mismo te lo dice. Dice, y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Ahora, como decíamos recién, Yeshua y los mandamientos no están separados. Vos no podés creer en el Brit Milá o el Nuevo Testamento y no creer en los profetas y la Torá, porque no están separados. Porque dice la misma Escritura que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Toda la Biblia es de Dios. Entonces vos no podés decir esto sí y aquello no, porque estás desechando al Eterno, estás desechando las instrucciones de Él. Por eso lo que estamos hablando de Yom Teruah, que es fiesta del Eterno, y yo sí, bueno, pero nunca la hice. Bueno, preguntá cómo se hace, intentá de participar alguna, y eso también tiene que ser enseñado al pueblo. Porque Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que llamarlas. Entonces, si vos sos oveja, el Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo por su nombre. Entonces, si somos ovejas, reconocemos la voz del pastor. Entonces, ¿y el pastor qué hace? Pastorear las ovejas. Entonces, tenemos que dejar pastorearnos. Si creemos en Él, tenemos que dejar pastorearnos. Y tenemos que entender que es tiempo de que su pueblo comience a celebrar las fiestas de Él. Y dejar de celebrar Año Nuevo, Navidad, Halloween, en las demás iglesias, entregar huevos de Pascua a los niños. Porque eso es mentira, eso es abominación delante del Padre. Entonces, tenemos que entender que hemos sido llamados a ser santos, porque Él es santo. Entonces tenemos que entenderlo y tenemos que hacerlo. Porque, vos fijate, ya con esto lo digo a mi hermano, cuando Él habla a las naciones, cuando Él dice que aparta a un lado las ovejas y a otro lado los cabritos. Gente que le dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre oramos y los enfermos sanaron. Porque Él dijo que esas señales seguirán a aquel. Orarán por los enfermos, los sanarán, o echarán fuera demonios. Más vale, claro que sí, porque la autoridad viene de Él. Ahora, pero a esos mismos que le dijeron eso, le dijeron, no los conozco, hacedores de maldad. A los mismos que le decían, Señor, en tu nombre hicimos esto, ¿y por qué? Y Él dice, hacedores de maldad. Entonces, tenemos que entender, nuevamente lo repito, que el mismo Señor dice que el que me ama, guarda su mandamiento, guarda su palabra. Exacto, y hoy el Eterno está hablando a tu vida, por eso tenés que prestarle atención. Y esto que mencionaba mi hermano, estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, estamos hablando de que nos está hablando del final de los tiempos, que el final de los tiempos es semejante a esta parábola. Antes que se manifieste el final de los tiempos, Él nos dice que va a ser como la parábola de las 10 vírgenes. Por eso, cuando hablamos de Yom Teruah, estamos hablando del final, de ese sonido Teruah, ¿no? De advertencia, de clamor, de que nuestro novio, el Mesías, vuelve por su pueblo, por su novia. Por eso hablamos de la parábola de las 10 vírgenes. No lo sacamos de contexto ni nada por el estilo, sino que hablamos directamente del contexto al cual Yeshua nos está hablando. Y de la misma manera que Él nos dice que el final de los tiempos va a ser semejante a la parábola de los 10 vírgenes, sigue diciendo en el verso 14 que también es comparable a un hombre que saliendo de viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. O sea, ¿qué está hablando? Está hablando del final de los tiempos y está hablando de otra parábola, ¿no? Alguien que salió lejos de viaje y llamó a sus siervos y le encargó todos sus bienes. Y a uno confió 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Y a cada uno según su capacidad. Y se fue. E inmediatamente que el Adón, el Señor, marchó, el que recibió 5 talentos, negoció con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el de los 2 ganó otros 2, mas el que recibió 1 fue e hizo un escondite bajo la tierra y guardó allí el dinero de su Señor.
Después de mucho tiempo, dice. Fíjate, Yeshua hace más de 2000 años estaba hablando de estas cosas y ya nos anunciaba a través de la parábola. Después de mucho tiempo, no sabemos bien cuánto es el tiempo. Lo que sí sabemos es que las señales que él anunció en Mateo 24 hoy se están cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. Entonces, él está muy cerca, él está a la puerta. Por eso tenemos que celebrar Yom Teruah, porque nos dice que es una conmemoración la cual nosotros tenemos que practicar. Y cuando hablamos de la palabra preparación o preparar en hebreo, asá, que estuvimos hablando hace unos programas anteriores, nos habla de ensayar, nos habla de practicar, nos habla de estar listos. Y cuando hablamos de preparación, hay que, para jugar al fútbol, para jugar un domingo, tenemos que prepararnos, tenemos que entrenar durante la semana. Bueno, Yom Teruah, cada vez que pasa la festividad de las trompetas, anualmente, como dijimos, según la Biblia, en el Levítico 23, tenemos en el séptimo mes, en el primer día, ese día conmemoramos y celebramos y ensayamos y practicamos la venida de nuestro amado Yeshua. Por eso es ser prudente, practicar. Pero si no estamos practicando, no estamos ensayando, no estamos viviendo el tiempo de Yom Teruah, estamos siendo como la Virgen sensatas, no estamos generando ese aceite extra el cual necesitamos, porque no sabemos bien, con claridad, exactamente cuándo viene Yeshua. Lo que sí sabemos es que está muy cerca. Por eso no tenemos que desviarnos, no tenemos que distraernos. Él está muy cerca. Por eso, ¿qué mejor manera de seguir atentos y no distraernos que vivir estos tiempos bíblicos establecidos en su Escritura para que nosotros vivamos y no nos distraigamos? Porque el Eterno sabe que somos propensos a olvidarnos. Por eso dice una y mil veces en la Escritura: no te olvides que saliste de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Por eso en cada Pesaj, en cada festividad, en cada Pascua, nosotros recordamos la muerte y resurrección de nuestro amado Yeshua, la salida de Egipto que nos sacó de la esclavitud del pecado. Porque tendemos a olvidarnos. Por eso en Yom Teruah tenemos que hacer esta práctica, porque nos va a ayudar a no distraernos. Por eso también nos habla de esta parábola de los talentos, ¿no? De los 5 talentos. Y acá tenemos en el verso 20, y viniendo el que recibió los 5 talentos después de que de mucho tiempo llegó el Señor de aquellos siervos a arreglar cuentas, dice en el 19, con ellos. ¿A qué viene Yeshua? A arreglar cuentas con sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Aquellos que dijeron: heme aquí, aquellos que están sirviendo, aquellos líderes, aquellos pastores, aquellos ministros, aquellos maestros que están enseñando, que están practicando la Escritura. Esos son. Pero ¿qué estás haciendo con los talentos que te dio? ¿Qué estás haciendo? No estamos hablando de talento y de dones solamente, no. Estamos hablando de que el talento es representado como una riqueza, como una administración de parte del Eterno, ya sea tu familia, ya sea la congregación, ya sea los dones y los talentos también, ¿por qué no? Pero no está hablando de sus cosas, de sus talentos, de sus asuntos. Administrando, estamos llevando la palabra como Él nos estableció, o solamente llevamos una pequeña palabra, no, solamente el Evangelio porque la Torá está abolida, porque los mandamientos no son vigentes. ¿Estamos haciendo eso? El mismo Yeshua nos dice en Mateo 5 que a ese hombre que enseñe que la palabra no está vigente o que los mandamientos son pequeños, dice que va a ser en el reino de los cielos pequeño. Mas aquel que enseñe que estos mandamientos hay que obedecerlos, que hay que practicarlos, así como Shema hoy está intentando hacer a tu vida, así como estamos haciendo este espacio y tantas otras congregaciones, dice que van a ser grandes en los reinos de los cielos. Por eso nosotros queremos tener ese lugar, queremos ser parte de la novia. Por eso tenemos que prestarle atención a las parábolas del Eterno, a los tiempos designados, a las citas divinas, a las festividades. Aunque te digan: no, esas son cosas de judíos. Anda y estudia la Escritura a ver si son cosas de judíos. Hacenos casos aunque sean eso. Estudialo, escudriñalo. No, porque los judíos festejan el Año Nuevo. Sí, ellos festejan el Año Nuevo, no festejan Yom Teruah. Nosotros estamos hablando de las festividades del Eterno. Casualmente, que claramente no es casual, pero no nos alcanza el tiempo para hablar de esto, ellos celebran el Año Nuevo judío en el día de Yom Teruah, en el primer mes, el primer día del séptimo mes, ellos celebran el Año Nuevo judío, ¿no? Pero quizás
no quiero alargarme mucho porque ya estamos a 5 minutos, investigalo vos. Lo que nosotros estamos hablando es según Levítico 23. Estamos hablando de la festividad de las trompetas, no del Año Nuevo Judío. ¿Amén? Eso es tradición. Tradición que ellos heredaron de Babilonia, cuando ellos fueron cautivos y estuvieron 70 años ahí, ¿no? Ellos heredaron y lamentablemente copiaron algunas prácticas, las cuales hoy nosotros también nos tenemos que dar cuenta que hemos copiado prácticas paganas. Por eso hay que abrir el ojo. Nosotros no tenemos que seguir a la casa de Judá, al judaísmo, tenemos que seguir a la Escritura. Tenemos que seguir al judío, que es nuestro amado Yeshua, porque las profecías lo dicen. Las profecías de Zacarías, la citó la otra vez mi hermano, ¿no? Que iban a venir las naciones, iban a tocar los flecos de ese judío y decirle, ustedes tienen la verdad de cómo servirle al Eterno. ¿Y quién era ese? ¿Quién nos trajo la verdadera interpretación? Nuestro amado Yeshua, un judío, porque él nació en la casa de Judá. Sigue un poquito más para ir terminando con la parábola de los talentos, la cual nos está hablando del final de los tiempos. Recordá, la palabra es continua. Dice en el 20, vinieron a dar cuenta, ¿no? Estos siervos, viniendo el que recibió 5 talentos, le mostró otros 5 talentos, diciendo, Adonai, Señor, 5 talentos me entregaste, mira, gané 5 talentos más. Y su señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. ¿A quién le gustaría escuchar esto? De parte del Eterno, con voz de shofar, con la voz del mismo Yeshua. ¿A quién le gustaría? A todos nosotros. Pero hay que hacer algo al respecto. ¿Qué hizo este varón? Multiplicó esta administración que tuvo en sus manos. Y está hablando de su palabra. Cuidó su palabra, la multiplicó, la llevó a más discípulos, les enseñó, vivió así como las 5 prudentes y generó ese aceite que estamos hablando de pasar presión, de pasar circunstancias por vivir la palabra. Porque el mismo Yeshua fue muerto y muerto de cruz, los mismos discípulos. ¿Por qué? Porque se encargaron de predicar la palabra. El siguiente, el 22 dice, presentándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, mira, gané otros 2. Y su Adón le dijo lo mismo, su señor le dijo lo mismo, siervo fiel. El 24, y acercándose finalmente, el que había recibido el talento le dijo, Señor, conozco bien que eres un hombre de fuerte carácter, que cosecha donde no sembraste y recoges donde no esparciste semilla. Por lo que tuve miedo, y habiendo ido al campo, cavé y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Y respondiendo su Adón le dijo, siervo malo y negligente, sabiendo que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, ¿no debiste llevar mi dinero a los banqueros para que al venir yo pudiera decir, al menos recibí lo mío con intereses? Quitarle, pues, el talento y darlo a los que tienen 10. Porque a todo el que tiene le será dado y al que tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y el siervo negligente echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Y acá no está hablando de este siervo que no era creyente. No, era un siervo que tuvo las cosas del Eterno, tuvo el talento en las manos, pero no lo administró bien. Sino que tuvo miedo, sino que no hizo lo que la Escritura dice, nos dio frutos. Así como decía mi hermano hoy, no los conoceré, no los conozco, le dijo, apártense de mí, pero hicimos milagros, profetizamos en tu nombre, no los conozco. Violadores de la Torá, hacedores de maldad, dice la Reina Valera, la cual nosotros escudriñando nos encontramos con la palabra griega, anomía, que quiere decir violadores de la ley. ¿Por qué? Porque enseñan que la ley está abolida. Cuando el mismo Yeshua nos salvó de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley es porque violamos la ley. Entonces, ¿cómo podemos decir? Es una locura. Que la ley ya no está vigente. El Eterno pagó la deuda, Yeshua pagó la deuda y ahora podemos seguir pecando. Eso no es gracia. Eso es libertinaje. Y el Eterno nos manda a vivir en libertad. Y la única manera de vivir en libertad es según el marco de sus mandamientos. Fuera de ese marco de los mandamientos es vivir en pecado. Por eso, Shema Israel te trae este final de programa para que puedas vivir junto con nosotros el tiempo de Yom Teruah. Y si no tenés la posibilidad de conectarte con nosotros, que puedas vivir los próximos, que puedas empezar a estudiar, que puedas empezar a entender y a investigar que hay festividades
que nos están anunciando el porvenir, principalmente la venida de nuestro amado Yeshua. En este momento nos estamos despidiendo, así que agradecemos al Eterno por la vida de Ricky en los controles y a mi hermano Fernando. ¿Te querés pedir, hermano? Amén, así que nos despedimos. Gracias Ricky, gracias a los hermanos que estuvieron viéndonos, estuvieron comunicando, y nos estaremos viendo, si así el Señor lo quiere, el lunes que viene. El lunes que viene seguramente ya va a estar con nosotros el hermano Diego. Así que desde Shema Israel, muy ricas bendiciones, y nos estamos viendo. Shalom. Así es, bendiciones para todos, para Miquelina, para José Luis Marqueo, para todos los que estuvieron del otro lado, a todos los oyentes de FM Prosperidad. Y como todos los lunes, si así el Eterno lo permite, nos veremos el próximo desde Shema Israel. Shalom. Oye Israel.